Ya. Cordial saludo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la sistematización táctica en el fútbol, donde hablaremos de aspectos básicos sobre esta parte que es fundamental a la hora de nosotros pues hacer una propuesta o de diseñar un modelo de juego. Lo primero que vamos a partir es hablando pues de la categoría o de la fase de desarrollo con la que vamos a trabajar. En este caso estamos hablando de edad de 12 a 14 años, en la que están en una iniciación hacia el fútbol 11 y en la que vamos a empezar hablando acerca básicamente de los conceptos que tenemos que tener claros para que ellos se posicionen dentro del terreno de juego. Es importante que nosotros cuando iniciemos a hacer este proceso de sistematización hablemos con nuestros jugadores o con los niños que tengamos en nuestro club de formación o en nuestra escuela y hacerles entender que si bien ellos están en un proceso de aprendizaje donde no vamos a obligarlos a que cumplan con un posicionamiento fijo en la cancha, si es necesario que ellos cumplan con unos papeles o ejerzan ciertos objetivos individuales y colectivos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar entonces explicándole al chico que existen 4 zonas de la cancha donde debemos tener atentos a ciertas instrucciones o circunstancias. La primera zona, pues acá la encontramos donde está el arquero y donde está ubicada nuestra defensa, en donde nosotros esta zona la vamos a llamar una zona de seguridad o una zona defensiva. Luego tenemos 2 zonas que están divididas en la mitad de campo de nuestro equipo y en la mitad de campo del equipo rival, donde estamos hablando en una fase de transición, que es una zona de transición, que es la zona donde nosotros vamos a pasar al campo contrario, y una zona de gestación, que es donde se van a gestar las jugadas ofensivas o donde nosotros vamos a empezar a elaborar las jugadas para realizar el gol al equipo contrario. Y por último tenemos una zona de finalización, que es donde finalmente vamos a rematar a puerta, donde vamos a generar las opciones de gol. Para ya teniendo claro esto, entonces vamos a explicarle al chico que existen 2 fases. Es decir, tenemos 2 momentos en el juego. Un momento en el que vamos a atacar y un momento en el que vamos a defendernos. Para el caso de nuestros jugadores, nosotros vamos a iniciar con un modelo de juego de 4-4-2. Entonces acá tenemos las fichitas rojas. Entonces le vamos a explicar a ellos que nosotros cuando estemos en una fase defensiva, es decir, cuando no tengamos el balón, vamos a estructurar 2 líneas de 4 y 2 jugadores posicionados delante. Lo que vamos a buscar es que por lo menos estos 8 jugadores estén detrás del balón, que es este doradito que tenemos acá. Eso cuando estemos defendiéndonos, ¿verdad? Es importante recalcar en el chico que cuál es la posición, que él reconozca dentro del campo cuál de estos jugadores él puede ser. Esto lo podemos manejar de 2 formas. Nosotros cuando estamos en los torneos tenemos un carnet, tenemos tal vez una tarjeta, tenemos algo, también lo podemos utilizar acá en el modelamiento del juego, donde le podemos decir al chico que ubique su carnet donde él va a jugar, en la posición que va a jugar. En segundo aspecto, entonces los chicos a veces les gusta traer también sus juguetes. Entonces podemos decirle que nos traigan un juguete que sea el favorito de él y que lo ubiquen dentro de la cancha en la posición donde ellos van a jugar. Esto les va a ayudar a relacionar que cuando él se tenga que parar dentro del campo de juego, reconozca en qué zona del campo se va a situar y qué movimientos va a hacer. Luego de nosotros ya tener esta parte clara, entonces ahí sí ya pasamos a hacer las variaciones dentro del juego. En este caso vamos a hacer una variación para pasar a una fase ofensiva. Es decir, cuando tengamos la posesión del balón, vamos a jugar con 3 jugadores atrás, vamos a jugar con 4 jugadores en el medio y con 2 delanteros. Perdón, y con 3 delanteros. Esto cuando nosotros tengamos la posesión del balón. Entonces, en la sistematización es importante que cuando ya el jugador reconozca la posición en la que va, entonces ahora vamos a empezar a hablar de recorridos,
de pases, vamos a empezar a hablarle tal vez de zonas específicas donde hay que tener cuidado y donde podemos nosotros aprovechar las debilidades del rival. Entonces, para el caso propio de nosotros nos basamos en un juego por las bandas. Entonces, cuando tenemos la posesión del balón, si ustedes se dan cuenta, aquí ya vamos a empezar a jugar con 3 jugadores por las bandas. Este jugador que juega en la mitad, que bien sea puede ser el volante de marca o el volante armador o volante 10 de creación, me va a permitir a mí enlazar las bandas de un lado al otro lado para finalmente gestar el juego y llegar a la zona de finalización con nuestro delantero. Sumado a que estos dos jugadores van a empezar a hacer recorridos para aproximarse también a zona de definición, tanto los que están en los extremos como los volantes. Quiere decir que lo que buscamos nosotros es ejercer una superioridad numérica en base a la tenencia del balón enfocada en las bandas. Entonces, de esta manera yo le puedo decir al jugador que necesito yo que él de pronto qué misión cumpla cada uno dentro del campo. Esto ya deriva dependiendo también de los rivales. Entonces ahí yo puedo acomodar mi sistema a las funciones que yo necesite. Entonces básicamente eso era lo que se quería transmitir y lo más importante es que debemos tener en cuenta uno, lo que nosotros buscamos generar, si vamos a competir a un torneo, si vamos a participar o si es la primera vez que vamos a entrar a ese torneo. A partir de ahí se van a fijar unos objetivos los cuales vamos a buscar nosotros implementar dentro de nuestra sistematización. Que sea de posesión, que sea de contraataque, que sea más defensivo, que sea más ofensivo, que sea de presión alta, de presión media o que sea definitivamente un bloque estable en la parte de abajo.